Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre los hechos de los apóstoles. Estamos con esta hermosa narración que hacemos del discurso de Pedro. Sabemos que en este discurso de Pedro encontramos una síntesis de lo que la comunidad cristiana primitiva estaba transmitiendo. Aquí encontramos lo que se cree verdaderamente en la persona de Jesús. Hoy queremos hacer hincapié en este versículo 43 en que dice: todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Este es el centro, el caracú de nuestra reflexión. Allí va peñande yara y ñande vamos uñande hina jamoto vaya ya pivana, ¿verdad? Entonces todos los profetas dan testimonio de Él. Es decir, aquí lo que Lucas, dentro de una teología de universalidad, lo que está haciendo, de acuerdo, ¿se acuerdan? A lo que él le llama los tres tiempos, momentos de la revelación de la manifestación de Dios para con la humanidad, para con el hombre. El Antiguo Testamento sería el tiempo del Padre, ¿verdad? Y entonces aquí encontramos cómo Dios, en su bondad, en su misericordia, en un plan de salvación, va transmitiendo a través de los profetas. Y eso te está diciendo aquí, todos los profetas dan testimonio de Él. O sea, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios da a conocer su plan de salvación. Que Dios tiene un plan. Vamos a mirar la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a mirar el Antiguo Testamento, ya lee allá esa tajina. Cómo van pasando, ¿verdad? Los profetas, cómo van pasando estos testigos, entre comillas, vamos a decir, testigos cualificados, llamados por Dios. Estos son los profetas que son llamados por Dios para anunciar, decir, enseñarnos, mostrarnos el camino y decirnos, bueno, aro viñande yaguatata, aro viñande yahesakata, lleva viñande yara, homombe uañande, para llegar, ¿verdad? Para llegar a lo esencial y lo fundamental que es la vida en Cristo. Y bueno, eso entonces es lo que estamos mirando aquí. Todos los profetas dan testimonio de Él. Antiguo Testamento, primer tiempo. Después no se olvide el segundo momento, que va a ser justamente la encarnación, es decir, la venida de Dios que se encarna en la persona de Jesús, que luego resucita
primero pasión, muerte y resurrección, es decir, el Kyrios, el Señor de la historia. Y luego viene el tercer momento, que es el Espíritu Santo, la venida de la tercera persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, esto es simplemente para volver a recordar cuál es la teología de Lucas. Lucas copechamos uñandeja Lucas upeya lleva ojairire coicuatiañe oja cañandeja iñande. Esta es la manera como Dios se ha manifestado. Y aquí te está haciendo ese resumen. Es decir, toda esa teología que podríamos hablar y hablar y hablar y desarrollar. Porque imagínense, cuando te está diciendo todos los profetas dan testimonio de él, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo hablar de todo el Antiguo Testamento, hablar de la historia de la salvación. Desde esa promesa, deja tu tierra, deja tu país y vete a aquella tierra que yo te mostraré. De ti, entonces, haré un gran pueblo, una gran nación, el pueblo elegido, ¿verdad? Y entonces, y ahí de tu pueblo nacerán reyes, es decir, lo que nosotros encontramos, los tres elementos fundamentales en esta historia de la salvación, que ahora se ha cumplido en la presencia de Jesús. Y Pedro lo que está diciendo es eso, se ha cumplido en la persona de Jesús. Por eso dice, todos los profetas dan testimonio de él. ¿Testimonio de quién? Profeta. ¿A qué se debe? Historia de la salvación, promesa. Génesis 17, ¿verdad? Capítulo 17, versículos 5 y 6. Ahí entonces justamente dice, de este pueblo elegido nacerán reyes, Anabeina. Entonces eso es lo que te quiere decir. Porque todos los profetas dan testimonio. ¿De quién? De él, dice. Amápicola, él, Jesucristo. ¿Se dan cuenta? De este pueblo elegido nacerán los reyes. Bueno, y así continuará. Porque después dice, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados. Aquí ya encontramos todo el desarrollo posterior cuando Jesús se hace presente en medio de nosotros. Es decir, la segunda persona, Dios mismo que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret, que pasa haciendo el bien. De nuevo es un resumen. Todos estos discursos son resúmenes de una historia de salvación, en años, en siglos, en historia, en vida, en experiencia, de un pueblo que camina, ¿verdad? Y que nos está mostrando cómo Dios se nos da a conocer. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Este día lleva ñajenduina peñandi yarañe. En nuestra vida cristiana. Leemos nosotros el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 61, del 9 al 11. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta a la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas, porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios, queridos amigos, qué hermosa que es esta palabra del Señor que viene hoy a través del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 61, es donde se siente elegido porque el Espíritu del Señor está sobre su ungido. Y por eso esta segunda parte, la descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones. La ñandeña ñanduno lleva que somos ungidos, peñan de yara lleva jucuabo, peñan de conasome,
ojucuavo peñaneñame, ojucuavo peñanderecoepa lleva, peiporantea. Evidentemente que todos, dice, imagínense queridos hermanos, todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Y ahí tente upecha vei, oñe ejicuay, ñanderejive. Tomaña México, qué familia tan hermosa, qué familia tan bendecida por Dios. O mañana lleva peñanetane, qué país tan hermoso, donde no hay pobreza, donde no hay dificultades, donde hay educación, donde hay entendimiento, donde todos se preocupan y no existen los pobres. Qué país tan bendecido. Entonces dice Tajina lleva que nosotros hemos escuchado la voz de Dios, hemos sido honestos y entonces comenzamos a caminar de acuerdo a la propuesta y el Evangelio de Cristo. Este es el sueño de Isaías. Estamos en el capítulo 61. ¿Por qué? Y porque antes ha dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para evangelizar. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¡Grito de júbilo!
ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos, ¿verdad? Ciertamente con un Pedro que está hablando, que hace su discurso. Estos que están aquí, Cornelio, está toda su familia y los más íntimos amigos de Cornelio. Y se insiste, mientras aún hablaba Pedro. Esto hay que subrayar, queridos amigos, porque lo que quiere subrayar y decirnos es que la fuerza del Espíritu Santo nos renueva en la medida en que nosotros, dos cosas. Primero escuchamos, allá, entonces no va a pasar nada. Primero eso. Segundo, además de escuchar la palabra de Dios, ¿saben qué? Tenemos que nosotros, y ahí está, estar abiertos a la gracia de Dios. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo en nosotros? Y el Espíritu Santo viene solamente cuando nosotros tenemos el corazón abierto. Si nosotros no tenemos el corazón abierto, no tenemos el corazón disponible, ciertamente que no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? La salvación llegó cuando cada uno de estos gentiles respondió al mensaje de Pedro. Es la fe que tiene en el corazón, la apertura entonces al corazón. De modo que fueron realmente nacidos de nuevo mientras escuchaban y creían. Es decir, nosotros, queridos amigos, nacemos, y esto es el aspecto espiritual. Incluso, si hay alguno que está enfermo alguna vez, se lleva a la doctora y digo, ya lleva. Si ese enfermo tiene espíritu, a pesar de que, ¿verdad?, el cuerpo siempre reacciona sobre nuestro espíritu, ñande cangue, ñande pilaí, o lo que sea, cuando estamos enfermos. O al revés también. Cuando ñande pilaí, cuando estamos deprimidos, también nuestro cuerpo se resiente. Ahí está. Amalgamado cuerpo y espíritu. Ánimo, fuerza, vida. Y aquí entonces nos está diciendo, si nosotros estamos abiertos a la palabra de Dios, si nosotros estamos abiertos y creemos, eso quiere decir tu fe te ha salvado. Upiago dice en el añade ya lleva que vamos a hacer un buen gobierno, que vamos a tener una linda familia, que vamos a tener una iglesia animada, que vamos a tener un grupo juvenil entusiasta.
que vamos a tener un buen grupo, no sé, de legionarios, legionarias, que vamos a tener un lindo movimiento, ¿entienden? Entonces, vamos a. Pero ahí tiene que estar el espíritu. Lande oye yo ne si o ande argelo pepe de lo va pucu no toma ahí doy hoy no ya voy hoy entonces ñande voy a veña de parapa. Si hay alegría en el corazón, si sale, ¿verdad?, lo más grande de adentro del corazón, ciertamente que después también nosotros eso hacemos que repercuta, ¿verdad?, en el corazón y en la vida de los otros. Mientras ñande vean ella, pues diga tú, a ese yo que éramos ella. No pega con las ella de dinero, ¿verdad? Entonces, directamente. Mientras Pedro estaba hablando, ellos tienen una predisposición del corazón y de modo que el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Ellos se sienten animados. Las palabras de Pedro, las palabras de Pedro les van moviendo las fibras interiores. Y ahí tende ahí la ñandeña, ella lleva ñaña monguetalla, ve. Peñan de Yara, pues tu maranga, tú allí poco ñandereina, pero ñandeña y anavi, ahí está preparado. La ñande hoy, lleva ñande caigüeva y no beben ñande hoy, la ya cuece, ñande hoy, ya va bio coa, eita se va bio se ha cambiado, va bio se lleva. Entonces vos ya estás indispuesto para la gracia y la fuerza del Señor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños
los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Hola familia de Tectón, soy Marcos Vera y hoy os traigo un vídeo con 7 claves sobre la devoción al Inmaculado Corazón de María. En primer lugar, la devoción al Inmaculado Corazón de María es santísima. Esta devoción viene directamente del cielo. Es el modo con el que el buen Dios nos muestra, en estos tiempos de desamor, de odio y de muerte, el amor indecible e incomparable de su Madre. Y nos la da nuevamente, como nos la dio desde la cruz, en la hora suprema de la redención. Sabemos que Dios colmó tan maravillosamente a María, como proclama el beato Papa Pío IX, de todos los celestiales carismas sacados del tesoro de la divinidad, muy por encima de los ángeles y de los santos, que ella absolutamente siempre, libre de toda mancha de pecado y de toda hermosa y perfecta, manifestó la plenitud de inocencia y santidad, que no se concibe en modo alguno mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios. 2. La devoción al Inmaculado Corazón de María es tiernísima. Nos dice San Luis María Griñón de Montfort: poned, si podéis, todo el amor natural que todas las madres de todo el mundo tienen para con sus hijos, en un mismo corazón de una madre para un único hijo. Ciertamente esta madre amará mucho a ese hijo, sin embargo es verdad que el Inmaculado Corazón de María ama aún más tiernamente a sus hijos. Y esto lo comprenderemos si meditamos que el corazón de María es el trono y tabernáculo del Verbo encarnado, que lo ama más y mejor que todos los ángeles y los hombres, amor que Él quiso compartir con nosotros. 3. La devoción al Inmaculado Corazón de María es dulcísima. Dice San Bernardo: oh dulce Señora, cuyo solo recuerdo endulza el corazón. La meditación de tu grandeza eleva la mente, tu belleza cautiva los ojos del alma. No sé pedir otra cosa que ese tu corazón. La dulzura del corazón de María es del todo celestial. No es posible describirla, solo es posible gustarla y aprovecharla para nuestra vida espiritual, para reconfortarnos en las penas de esta vida y para desear las delicias del cielo. 4. La devoción al Inmaculado Corazón de María es poderosísima. Inspirado por el Espíritu Santo, el beato Pío IX se anticipa al mensaje de Fátima invocándola así: la Santísima Virgen, que elevó a la cumbre de sus merecimientos sobre todos los coros angélicos hasta el solio de la divinidad y trituró con la firmeza de su pie la cabeza de la antigua serpiente, y que puesta entre Cristo y la Iglesia, toda suave y llena de gracia, arrebató siempre al pueblo cristiano de cualquier calamidad, por grande que fuera, y de las asechanzas y acometidas de todos los enemigos, y lo libró de la muerte. Querrá, compadecida también de nuestra tristísima y lamentabilísima situación y de nuestras amarguísimas angustias, trabajos y necesidades, con aquel su acostumbrado inconmensurable afecto de su maternal corazón, querrá desviar los azotes de la ira divina que nos afligen por nuestros pecados y reprimir y deshacer las turbulentísimas tempestades de males que con increíble dolor de nuestro corazón en todas partes zarandean la Iglesia y convertir nuestro llanto en gozo. 5. La devoción al Inmaculado Corazón de María es
baluarte contra el infierno y sus demonios. Afirma San Buenaventura que así como las moscas huyen del gran fuego, así del corazón de María, todo llama de caridad, huyen los demonios, que jamás fue tentado por ellos, pues los aterraba la llama de su caridad. 6. La devoción al Inmaculado Corazón de María es necesaria para el mundo en que vivimos. Es el recurso máximo y extremo de la misericordia de Dios que nos señala a nosotros el objeto de su propio amor, con su voluntad misericordiosa de contagiarnos al menos una pequeña partecita de su divino amor. Es el tesoro precioso que nos regala el Sacratísimo Corazón de Jesús, como lo manifiesta la pequeña Jacinta cuando dice a su prima Lucía: dile a todos que el Sagrado Corazón de Jesús quiere que a su lado sea venerado el Inmaculado Corazón de María. Recordemos también estas palabras de Jacinta: diles que la paz debemos pedirla por medio del corazón de María. 7. La devoción al Inmaculado Corazón de María tiene un especial carácter de desagravio. Pero el corazón de María que nos presentara San Antonio María Claret y otros santos, rodeado de rosas y lirios, aunque traspasado por la espada que profetizó Simeón, ahora ya no lo vemos con flores, en torno a él solo hay una corona de espinas. Sor Lucía nos dijo que delante de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón rodeado de espinas que parecía se clavaban en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María ultrajado por los pecados de los hombres y que pedía reparación. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con nuestro libro, el capítulo 10, Hechos de los Apóstoles. Estamos en los versículos que vienen desde el 44 hasta el final, que es el 48. Aquí le llamamos a esto el bautismo de los primeros paganos. Pedro, que estaba en discurso, ahora mientras él está hablando, dice que la fuerza del Espíritu Santo comienza a descender. La gracia del Espíritu Santo comienza a descender sobre estos fieles que le están escuchando a Pedro. Nosotros insistíamos en los cursos anteriores, ustedes pueden ir ahí a través de YouTube y van a ver los cursos anteriores de estos versículos, que justamente la fuerza del Espíritu Santo que actúa en esta comunidad, la fuerza del Espíritu Santo que desciende sobre los miembros de esta comunidad, es gracias a que ellos también están abiertos a la gracia de Dios. Si no hay apertura a la gracia y el Espíritu del Señor, ciertamente que el Señor no puede actuar. Como siempre nosotros decimos, Dios pasa, Dios camina, golpea tu puerta. Pero esa puerta del corazón solamente se abre desde adentro. El picaporte de esa puerta la tenés vos y solamente existe desde adentro. Ñande Yara lo único que puede hacer es golpear. Paso a tu puerta. Estoy pasando por tu casa. Quisiera entrar. En la medida en que abras la puerta del corazón, entraré a tu casa y cenaremos juntos. ¿Se acuerdan de este pasaje y de esta idea central muy linda de este lenguaje que nos presenta también el libro del Apocalipsis, ¿verdad? El libro del Apocalipsis te dice luego que el Señor pasa, golpea tu puerta. Y en la medida en que nosotros abramos nuestra vida, nuestra casa, nuestro corazón, el Señor dice, entrará a cenar con nosotros, estará con nosotros. Bueno, aquí nosotros lo leemos de otra manera. Mientras Pedro estaba hablando, es decir, es el discurso de Pedro y nosotros, por lo tanto, atentos a lo que Pedro está transmitiendo.
nosotros atentos a lo que Pedro está queriendo darnos a conocer de la palabra del Señor. Y entonces mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, sobre estos que estaban escuchando su palabra. El escuchar también significa aquí esa atención, esa concentración, ese deseo de entender, de saber, de conocer, escuchar la palabra. Y entonces los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. Esta reflexión a la que nos lleva ahora este versículo 45 es esencial y fundamental cuando pensamos en la confrontación que existía entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Por qué? Porque justamente los que vienen, los que acompañan a Pedro, son de origen judío. Y los judíos en ese momento estaban como dudando. Los judíos en ese momento como estaban en una incertidumbre. Yagüero viata taikono yagüero viamo. Ay, alleva. Va epalas yajinago ave Pedro. Yagüero viata taikono yagüero viamo. Ay, que los paganos tengan que adherirse a la comunidad cristiana. Porque cuando digo cuando huí, ¿verdad?, de las raíces del Antiguo Testamento. Fue un momento de crisis para el judaísmo y sobre todo para estos primeros cristianos, porque los primeros cristianos tenían que comenzar a dar pasos agigantados, podemos decir. Tenemos varias presentaciones también que vamos a encontrar después más adelante con nuestros estudios, cuando Pablo justamente se encuentra con estas comunidades paganas, estas comunidades paganas que asumen, que se abren, que acogen a Pablo, que acogen el Evangelio de Jesucristo. Les habla, les enseña. Y entonces ellos se abren a la gracia de Dios. Pero no es simplemente entonces decir, ay, por ahí tépico, lleva uma al Espíritu Santo, ni a cambia pama con angañande, y pama veñan de yara y potana, a veces pama veñan de ñandereco bebe. La fuerza de su espíritu, peña de yara, pues tú maranga tú, hay catún te mañan de yeico tranquilo, yeya pola, yeya posea. No, queridos amigos, aquí nosotros nos estamos encontrando con situaciones claras de dificultades en la comprensión, tanto de parte de los judíos, como también estos mismos paganos que tenían que ir aprendiendo y que tenían que ir conociendo la propuesta del cristianismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
unidos en un solo caminar. No habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar. Toda la iglesia reunida alegre va. Corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Vamos reuniendo un ejército triunfal, un cielo nuevo y una tierra por llegar. Ciudad celeste, la nueva Jerusalén. Dios nos espera, el nuevo amanecer. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Son ya 100 años lo que en Fátima ocurrió. Hablaste al mundo y a 3 niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión. Tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará. Tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh Madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas
y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hemos estado aprendiendo acerca de los seres espirituales en la Biblia y todavía tengo muchas preguntas acerca de los que son malos. Bueno, genial. Hablemos acerca del Satán y los demonios en la historia de la Biblia. Comencemos por el principio. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera. Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante, otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios. Él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Ah, entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser. Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. ¿Y cuándo sucedió eso? En varias ocasiones, de hecho. Después de la serpiente, viene la rebelión de los hijos de Dios en Génesis 6. Se nos dice que tienen relaciones sexuales con mujeres que después dan a luz violentos gigantes guerreros. Ah, es verdad, los Nephilim. Son probablemente uno de los personajes más extraños en toda la Biblia. Bueno, extraños desde tu punto de vista, pero los lectores antiguos sabían exactamente lo que estaba pasando. Los reinos antiguos alrededor de Israel decían haber sido fundados y protegidos por reyes guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad Dios y estaban llenos de sabiduría divina. Ah, ya veo. Entonces los autores bíblicos están diciendo, ¡hey! Esos reyes guerreros, ellos no deberían ser honrados.
Sí, en esta historia son representados como humanos rebeldes que están cautivos por un mal espiritual, esparciendo su violencia en el mundo bueno de Dios. Sí, uno de esos reyes en Génesis 10 va a construir la ciudad de Babilonia. Sí, Nimrod, cuyo nombre suena como la palabra hebrea para rebelde. Y su reino lleva a la siguiente rebelión en la que los humanos se exaltan a ellos mismos en Babilonia. Pero Dios esparce esa rebelión. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastre a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia. Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 45, sobre todo los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados a ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. Y ahora viene a continuación, ¿verdad?, el efecto. Dice en el 46, en efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Fíjense cuál es entonces la acción del Espíritu Santo en el corazón del hombre que lo recibe. Dice que el Espíritu Santo sea derramado sobre la cabeza de estos paganos. El Espíritu Santo es derramado sobre la vida de estos paganos. El Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que nunca han escuchado nada de Jesús. En efecto, los oían ahora, ¿verdad?, hablar diversas lenguas y proclamar la ciudadanía. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a proclamar. ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu ser? ¿Qué es lo que yo estoy acunando en mi corazón y en mi vida? Esa vendría a ser la definición de tu propia vida, de tu propia personalidad, ¿verdad? Por eso todos los que oían diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios, todos, porque se conocen a sí mismos y trabajan y procuran hacerlo. Pedro dijo, ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo? ¿Se puede negar? Dice. Es una palabra retórica. Ciertamente, como ya sabemos, esta técnica, ¿verdad?, de las palabras retóricas es para contestar siempre de acuerdo a lo que te está diciendo la pregunta. Si te dice, ¿se puede negar? Entonces vos vas a decir, no se puede negar. El agua de Dios, el agua del bautismo, el agua que purifica, el agua que calma la sed. El agua, entonces, como elemento esencial que nos está transmitiendo aquí, diciéndonos que no se puede absolutamente negar la fe. Ahora, ordenó luego enseguida que fueran bautizados en el nombre del Padre Jesús,
de su hijo Jesús, y luego también le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Es interesante porque como termina esta narración en el capítulo 10, con esto estamos terminando el capítulo 10, nos dice directamente que ellos después le van a rogar a Oyerureta Beñandeyara, Epitamina Orendie Ñandeyara, Doroipotay Rejón, Doroipotay la Oreri ya lleva. Esto lo encontramos en muchos pasajes de los evangelios, en muchos pasajes de las reflexiones, ¿verdad?, teológicas. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros nos sentimos como huérfanos, nos sentimos necesitados de una gracia, de una dirección espiritual, de una confesión. Vea con la decisión de ahí. Es decir, esta gracia de Dios, oye, de que puede quedar así en el aire, ¿verdad? Para vos puede quedar en el aire. ¿Cuál es la gracia de Dios? ¿En qué consiste la gracia de Dios, verdad? O sea, la gracia de Dios son los beneficios que el Señor nos está dando. Gracias viene de gratia, gratis, beneficios, totalmente beneficioso para el hombre, para nosotros, para la iglesia, porque encontramos aquí la fuerza sanadora y salvadora del Señor. Y bueno, así entonces vamos nosotros mirando, entendiendo, procurando saber lo que nos quiere decir el autor sagrado. ¿Acaso se puede negar el agua del bautismo a los que desean tenerlo? ¿Se puede negar a aquellos que desean tenerlo? ¿Por qué? Porque la prueba de cómo ordenó a los guardias, ordena verdaderamente, sáquenlo, llévenlo, no lo dejen aquí, ¿verdad? Así también, si nosotros vamos a mirar un poco nuestra vida espiritual, dentro de nosotros, como que nosotros le ordenamos a nuestro cerebrito, a nuestra mente, a nuestros guardias interiores, ¿verdad? Entonces, como diciendo, no, pea sí, pea no. Dios, sin embargo, aquí nos está diciendo que no podemos nosotros negar, no podemos nosotros encerrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué? Y porque no fueran aún bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo quiere decir que la efusión del Espíritu Santo tiene un objetivo esencial y fundamental de darnos la capacidad del dinamismo, pero hacia los principios y los valores del Evangelio. Es decir, y este Evangelio es de Jesucristo, nuestro Señor. Es de Jesucristo el que nos salva y nos redime. Y por lo tanto, todo lo que nosotros vamos apuntando y haciendo va a ser en función de una pasión, muerte y resurrección de Cristo que nos salva y que nos libera. Será la forma como nosotros vamos a comprometernos seriamente con Dios. Y sobre todo comprometiéndose con Dios, nos estamos comprometiendo con nosotros mismos, porque siempre seremos mejores. Bueno, queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, que les regala aquella gracia que necesitan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.